Ahora vamos a ver. La primera uva que nos vamos a encontrar es la uva Red Globe, la uva roja. Ella es verde, a medida que va madurando, pues va tonando su color a rojo. En este momento no está madura, está rosadita, o sea, todavía no está del todo madura, entonces pues no es como necesario arrancar las uvas. Su nombre científico es Vitis vinifera y proviene de lugares donde hay estaciones, y nosotros no tenemos estaciones, sino temporadas, 2 temporadas de lluvia, 2 temporadas de sequía. Por lo tanto, si yo siembro una planta de uva que traigo de Europa, por ejemplo, primero es difícil que crezca, segundo no me va a producir. Entonces, ¿qué se debe de hacer para lograr tener uva y que produzca en este lugar? Lo primero es que se hace un patronaje. Un patronaje es que tomo un esqueje, es decir, una ramita de otra planta que se llama Vitis rupestre. Esa la llevo a un vivero hasta que tenga raíz. Cuando tiene raíz vengo y la siembro aquí en los surcos y después hago un injerto. Entonces siembro la Vitis rupestre y la injerto con la Vitis vinifera. Con una cinta, como van a ver aquí, lo que estoy haciendo ahí, una modificación genética. Gracias a eso la planta crece, pero no produce. ¿Qué debo de hacer para lograr que produzca? Pues llega en un momento donde se le quitan con unas tijeras todas las hojas a la planta y algunas ramas. ¿Para qué? Pues para que ella internamente piense que está en otoño. Si ella está en otoño va a descansar y va a volver a producir. Eso nosotros lo llamamos engañar a la planta. Debemos de hacer eso. ¿Cada cuánto? Después de cada cosecha. Y como nosotros no tenemos estaciones, tenemos 2 cosechas al año. En los países estacionarios solamente tienen una. Esa es una gran ventaja. Viene el latín y quiere coger la uva. ¿Quién hace la vendimia? Las mujeres. ¿Cierto? Y somos más delicadas. Por lo tanto, con unas tijeras somos quien toma el racimo y hace la cosecha, la vendimia. Vendimia le llamo cuando voy a cosechar la uva para hacer vino. Cosecha cuando es para comer. ¿Para qué son todos estos viñedos? Para cosecha y para vendimia. ¿Listo? Ya saben que es la mujer quien hace este proceso. ¿Qué hacen los hombres? Pues son quienes hacen lo que les dije de la poda. Se quita hoja por hoja. Todo debe quedar sin nada de hojitas. ¿Listo? Eso se hace 2 veces al año. ¿En qué época tengo uva? Pues en cualquier momento del año. ¿Cómo así? ¿Qué hacen las personas de las fincas? La toman, la dividen en parcelas, en lotes, ¿cierto? Este lote lo siembro en enero, este en abril, en diferentes épocas del año, y así que logro pues tener uva todo el año. ¿Creen que me puede vivir una planta de uva? Teniendo en cuenta que desde que yo hago el injerto hasta que tengo la primer producción se demora 1 año y medio. 2. Bueno, puede vivir hasta 30 años. Pero ¿qué pasa? A medida que mi planta envejece, pues produce menos. Entonces, ¿qué pasa? Casa Grajales maneja un tiempo entre los 12 y 15 años. Si a los 12 años se redujo la producción, se corta todo el lote y vuelvo a empezar desde cero. Desde cero es desde el patronaje y el injerto.
a observar unas botellas y son reliquias, muestras, testigos de la empresa. Resulta que una vez que se fundan en el 77 se comienzan a dejar de 3 a 5 botellas por lote de producción. Tiene dos finalidades. La primera, un valor histórico porque nunca se van a vender. Porque si alguien quiere demandar a la empresa, no, que nos vendieron ese vino malo, adulterado, dañado, vamos a demandarlos, pues se lleva la muestra al laboratorio y se demuestra la norma de calidad del proceso. Ven que todas están acostadas, porque resulta que el corcho debe permanecer húmedo y en contacto con el vino. Si dejan la botella de manera vertical, pues el corcho se va a secar, se va a reducir y le va a dar ingreso al oxígeno. Si ingresa oxígeno a la botella de vino, pues comienza a oxidar y a vinagrar paulatinamente.